todos, gracias por acompañarnos. Es un gusto y un honor estar aquí en este simposio global con ustedes y un honor compartir este foro con el doctor Ernesto Dueñas, de quien acabamos de escuchar su conferencia. Me toca a mí hablarles acerca del aumento del seno, del seno maxilar, de la elevación del piso del seno maxilar. Quiero agradecer al laboratorio, a la compañía LiveNet Health por su invitación para estar con ustedes en esta tarde. Vamos a ver que el tema que vamos a tratar ahora son consideraciones anatómicas, quirúrgicas y selección de injerto óseo en el seno maxilar. Vamos a ver que es un tema muy importante en la cirugía periodontal, en la cirugía maxilofacial también. Sí, como vieron en mi currículum, yo soy un periodoncista en la Ciudad de México. Mi práctica se enfoca solamente al tratamiento periodontal de los pacientes y trabajamos en equipo con otros especialistas de las otras áreas. Como una buena terapia periodontal, lo que estamos buscando en nuestros pacientes es lograr una salud bucal de nuestros pacientes, que esta misma salud bucal pueda mantenerse durante el tiempo y que también los tratamientos que realicemos en nuestros pacientes sean longevos. También que poderles enseñar que tengan un hábito de higiene oral adecuado para sus necesidades también. Y que yo como cirujano poder lograr crear un ambiente mucogingival adecuado. Esto es que el paciente tenga facilidad de limpieza, de control de placa dentobacteriana. Y también que estos pacientes estén funcionando adecuadamente, tengan una buena masticación, que estén cómodos con sus restauraciones, con sus cirugías también, y que se vean bien y se sientan satisfechos con los tratamientos. Esto se basa principalmente a que nosotros podamos hacer un adecuado diagnóstico. Si nosotros somos capaces y tenemos el conocimiento de realizar un adecuado diagnóstico, vamos a poder realizar un buen plan de tratamiento enfocado a cada una de las necesidades de nuestros pacientes. Esto lo vamos a lograr mediante un excelente análisis clínico y un adecuado análisis radiográfico, en donde podemos nosotros detectar alguna anormalidad, algún proceso infeccioso, algún problema en la boca de nuestros pacientes. Y esto siempre teniendo un rapport, una comunicación adecuada con nuestros pacientes, ya que como periodoncista vemos pacientes infantil, vemos pacientes adolescentes y adultos. Entonces tenemos que comunicarnos con ellos, saber qué esperan de los tratamientos, qué problemas tienen, qué podemos ofrecerles siempre, hablándoles con los riesgos y los beneficios de cada una de las técnicas que podamos nosotros realizar. Y echando mano también de todos los aparatos y todo el adelanto en imagenología, que nos va a dar una visión mucho más amplia de lo que es el diagnóstico en nuestros pacientes. Vamos a tener muchas más armas para poder entrar con más confianza a operar la boca de nuestros pacientes. La terapia periodontal, como ustedes ya saben, se divide principalmente en 3 fases de tratamiento. La primera fase o fase quirúrgica o fase higiénica, en donde vamos nosotros a tener un adecuado control de la placa dentobacteriana en la boca de nuestros pacientes. Les enseñamos a cuidarse, les explicamos qué es lo que tienen, quitamos focos de infección. La segunda fase es la terapia quirúrgica, donde vamos a ver que hay una amplia gama ya de técnicas y de materiales que podemos echar mano. En el día de hoy nos vamos a enfocar más a la cirugía del seno maxilar, obviamente, y de los implantes dentales. Y siempre mantener a nuestros pacientes en una terapia periodontal de soporte, una terapia de mantenimiento, dependiendo de la necesidad y de la susceptibilidad que tenga cada uno de nuestros pacientes. Ya enfocándonos un poquito más a la terapia con implantes dentales, ¿qué necesitamos para poder ofrecer este tipo de terapia? Bueno, que el paciente tenga una salud óptima, que tenga una adecuada cantidad de tejido óseo, de hueso, que tenga una buena calidad de hueso, que es diferente, ya que podemos tener a alguien con mucho hueso, pero de mala calidad, los implantes dentales no funcionan. También debemos de tener una condición óptima del tejido gingival, un tejido que sea fácilmente manejable, que cicatrice de la manera adecuada y por parte del protesista, el rehabilitador, poder lograr una oclusión adecuada ya con la rehabilitación de estos mismos. La terapia con implantes es actualmente un método muy confiable y nos permite solucionar problemas en pacientes parcial y totalmente edéntulos. Como vemos nosotros, problemas en el sextante anterior, por ejemplo, este caso, que realicé junto con el doctor Luis Eduardo Ortega aquí en la Ciudad de México, en donde la paciente lamentablemente va a perder los 2 incisivos centrales superiores debido a una destrucción de la estructura dental y pérdida de hueso.
como lo vemos en la radiografía. Vemos que las raíces son cortas, algo de radiolucencia alrededor de la raíz del incisivo central superior izquierdo. Vamos a retirar las coronas. Ya hicimos todo el análisis clínico, radiográfico, tomográfico. Entonces vamos a retirar las coronas. Vemos la destrucción de la estructura dental. En este caso decido realizar una extracción y una cirugía sin colgajo, flapless, para poder mantener los contornos gingivales de la forma adecuada, ya que es una zona muy estética y las papilas, como ven en esta paciente, son pequeñas y hay que tratar de mantenerlas lo más posible. Vemos la limpieza del hueso, la colocación de los implantes y sabemos que va a haber un gap o un espacio alrededor de la cresta ósea o de estos implantes dentales, la cual vamos a rellenar con un halo injerto de hueso y una membrana de colágeno para mantener el volumen y que se forme hueso totalmente alrededor de nuestros implantes dentales y que logremos una mejor oseointegración. El resultado final, el mismo día, la paciente va con el doctor Ortega para que él fabrique unos provisionales sobre estos implantes dentales que no van a tener ninguna carga, solamente es para que la paciente esté cómoda y se sienta bien teniendo sus dientes. Y vemos cómo se mantiene el contorno gingival. Fotografías de los labios de la paciente. Pero vamos a ese sextante posterior superior, que es el que nos trae esta tarde, el tema del seno maxilar. ¿Qué pasa con ese sextante posterior superior cuando se pierden los molares en esa zona? Como sabemos, el hueso alveolar se va a estimular por la presión, las fuerzas, las cargas oclusales que pasan a través de los dientes a las raíces y de las raíces al hueso alveolar. Al no haber raíces, no hay nada que estimule por la parte interna al hueso alveolar y este empieza a reabsorberse. Pero también tenemos una neumatización del seno maxilar. Este empieza, por la presión de aire que tiene, empieza a crecer. Entonces tenemos una pérdida de hueso tanto en altura y ancho de la cresta alveolar como por neumatización del seno maxilar. Vamos a ver que la técnica del piso del seno maxilar tiene uno de los objetivos principales, es el de lograr extender los beneficios de esta técnica a un mayor número de pacientes, sobre todo aquellos que han perdido sus molares en esos sextantes posteriores superiores y que tenemos que mejorar la cantidad de hueso en esa zona para poder colocar implantes dentales. Esa técnica de seno maxilar es tan importante, que ha sido muy importante durante años, que ahora que tomé el curso con el doctor István Urban en Budapest, uno de los bloques está enfocado únicamente a la cirugía de seno maxilar. Así de importante es esta técnica. Entonces, en los últimos años ha existido un aumento de interés por realizar este tipo de procedimientos, realizando la elevación de la membrana del seno maxilar, combinando con la técnica con implantes dentales. ¿Pero de dónde viene esta técnica? Tenemos principalmente al doctor Philip Boyne en los años 60, en donde él utilizaba injertos óseos en el seno maxilar y realizaba lo que él llamaba una osteoplastía alveolar secundaria. Esto con el objeto de incrementar el espacio interoclusal en pacientes con prótesis totales. Todos sus pacientes presentaban una neumatización severa del seno maxilar y una reducción de la altura de hueso, como veíamos en la anterior radiografía, por lo que utilizaban estos injertos córtico-cancelosos tomados de la cresta ilíaca y se colocaban mediante una técnica de Cadwell Look. Boyne y James en los 80s realizan el primer artículo relacionado con el tratamiento de pacientes con implantes endóseos y la técnica de elevación del seno maxilar. Ellos mencionan en su artículo la elaboración de una ventana ósea o una antrostomía para tener acceso a la cavidad del seno maxilar. Tatum en el 77 y en el 86 fue uno de los grandes impulsores de la técnica de elevación de la membrana del seno utilizando injertos autógenos provenientes de la cresta ilíaca. Se han propuesto muchas técnicas, muchas modificaciones a las técnicas, como pueden ser diferentes tipos de protocolos quirúrgicos sobre cómo realizar o en qué sitio realizar la antrostomía o ventana de hueso. El sitio donador de donde se puede tomar injerto autógeno, que pueden ser tomas intraorales o extraorales. El tipo de material de injerto utilizado, que puede ser aloinjertos, heteroinjertos.
Y el tiempo de colocación del implante dental con respecto a la elevación del seno. Esto que puede hacerse simultáneamente al procedimiento de elevación del seno maxilar o en dos fases. Es primero realizar la elevación, esperar un tiempo y posteriormente colocar los implantes dentales. La utilización o no de materiales de membrana para sellar la ventana de hueso y la extensión de la elevación de la membrana silusal. Podemos decir con esto que este procedimiento de elevación del piso del seno maxilar relacionado con la terapia con implantes dentales sí es una técnica eficiente y predecible, ya que se ha visto en todos los estudios alrededor de un 92% de sobrevivencia de los implantes colocados en senos maxilares injertados. Pero ¿cómo es esta anatomía del seno maxilar? ¿Cómo es ese seno? ¿Cómo es esa cavidad en donde vamos a entrar a aumentar algo de hueso? Es una cavidad que está llena de aire, está al vacío, tiene una forma cuadrangular piramidal y va a tener limitantes hacia la zona media con la cavidad nasal, posteriormente con la tuberosidad del maxilar, mesiovestibularmente con la fosa canina, superior con el piso de la órbita e inferiormente con lo que conocemos como el piso del seno maxilar, que es el proceso alveolar. La membrana sinusal, esa membrana que recubre toda la cavidad interna del seno maxilar, es lo que conocemos como la membrana de Snyder. Está constituida por un epitelio columnar ciliado pseudoestratificado, el cual va a contener células basales, células columnares y células de Goblet, que están fijas a la membrana basal. El grosor de la membrana de Snyder va a variar de 0.13 a 0.5 de milímetro, pero puede sufrir patologías. Esto es que provoca que se inflame esta membrana, ya sea por algún proceso infeccioso o también en pacientes fumadores, la cual la membrana se reseca y puede alterar su consistencia. Cuando hay una infección, esto se traduce en una sinusitis. Como vemos en la imagen del lado derecho, vemos este seno gris, que es se dice que el seno está ocupado ya que está ensanchada la membrana del seno, a diferencia del seno del lado contrario que está completamente limpio. ¿Qué dimensiones tiene? Esto es importante conocerlo como cirujano, ya que debemos de saber qué tanto hueso necesitamos para rellenar esa cavidad de seno cuando sea necesario. No la vamos a rellenar toda, pero sí qué parte de esa cavidad puede ser rellenada. El volumen es alrededor de 12 a 15 centímetros cúbicos, la altura es de 36 a 45 milímetros, la longitud es de 38 a 45 milímetros y el ancho llega a ser de 25 a 35 milímetros. En un paciente edéntulo del maxilar superior, el grosor del hueso entre el seno maxilar y la cresta alveolar se llega a adelgazar por la pérdida de este hueso, ya que no hay una ausencia de las cargas masticatorias que no lo estimulan y se provoca su reabsorción. ¿Cómo se irriga esta zona? Ya que si pensamos en injertarla, debemos de tener una buena irrigación que nutra nuestro injerto. El aporte sanguíneo en el seno maxilar va a ocurrir por tres arterias principalmente. Todas son ramas de la arteria maxilar. Vamos a tener la arteria infraorbital, la arteria nasal lateral posterior y la arteria alveolar posterior-superior, la cual va a tener dos anastomosis, una externa y una interna. La interna es necesario tratar de ubicarla en la tomografía del paciente para ver que no nos dé sorpresas al momento de realizar la antrostomía o la ventana para tener acceso al seno maxilar. ¿Cómo es la inervación dentro de esta estructura? Esto va a provenir del nervio maxilar, tanto en sus ramas alveolares superior y media posterior, y en su rama alveolar superior anterior. También por parte del nervio infraorbitario, del ganglio pterigopalatino y del ganglio esfenopalatino. Vamos ahora a enfocarnos, ya vimos un poquito de toda la anatomía, todo lo que es el seno maxilar. Ahora, ¿qué materiales podemos utilizar? Sabemos que hay muchos tipos de materiales de injertos de hueso. Tenemos autoinjertos, que son los propios tomados del mismo paciente, heteroinjertos, que son tomados de seres de diferente especie, aloinjertos, que son injertos tomados de seres de la misma especie, y aloplásticos o sintéticos. Cada uno va a tener sus características, cada uno va a tener sus indicaciones y contraindicaciones. Ahorita nos vamos a enfocar a los tres primeros, que son los autoinjertos, los heteroinjertos y los aloinjertos.
Primeramente, los autoinjertos óseos, los injertos tomados del mismo cuerpo del paciente para ser utilizado en otro sitio quirúrgico. Las ventajas que tiene este tipo de injerto es que es un material de referencia para cualquier cirugía reconstructiva previa a la colocación de implantes dentales. Es seguro y económico ya que va a tener células vivas, es sangre del paciente, es tejido del paciente. El único que presenta osteogénesis, osteoinducción y osteoconducción. Estos mismos injertos autógenos, las desventajas que tienen es que requiere un segundo sitio quirúrgico. Hay que operar al paciente en otra parte de su cuerpo para obtener este material de injerto. Aumenta el tiempo del procedimiento quirúrgico, ya que tenemos que realizar 2 cirugías, dónde lo tomamos y dónde lo colocamos. Aumenta el riesgo quirúrgico y la morbilidad quirúrgica, obviamente por lo mismo. Y en reportes se ha observado un grado mayor de reabsorción al utilizar injertos de cresta ilíaca, como lo vemos con esos autores en los 90s y en el 2001. La osteogénesis es este proceso donde las células vitales presentes en el injerto que nosotros tomamos van a estimular la formación de hueso nuevo y va a tener una actividad máxima en las primeras 4 semanas del injerto. Osteoinducción a partir de la segunda semana y con una actividad máxima en la 6ª semana. Esto se debe a una liberación de proteínas morfogenéticas óseas provenientes de las células muertas que van a inducir o favorecer a la fase osteoinductiva, que es lo que permite la diferenciación de células mesenquimatosas en células condrogénicas y osteogénicas. Osteoconducción es este injerto permite que el material inorgánico actúe como un material, como una guía en esta fase osteoconductiva a partir del segundo mes hasta el mes 24. Estos son ejemplos de tomas de injertos autógenos, tanto del mentón en la parte inferior como de la rama mandibular y particulado de este mismo autoinjerto. Podemos echar mano también de los raspadores de hueso para obtener algo de ese tejido óseo autógeno. Jensen y colaboradores en el 98 reportaron una diferencia de sobrevivencia en implantes colocados en autoinjertos en bloque que en particulados. Ellos vieron en un periodo de 3 años que la sobrevivencia de estos implantes cuando se colocaban injertos de bloque es de un 84.6% y en injertos particulados aumentaba a un 92.6%. Heteroinjertos óseos, estos injertos que son tomados de seres de diferente especie. ¿Por qué son eficaces? ¿Por qué funcionan este tipo de injertos? Porque tienen una capacidad osteoconductiva debido a su composición química y a su macro y micromorfología. Aportan minerales debido a su constitución. La densidad misma que tienen permite una mayor estabilidad del mismo injerto y de los implantes colocados en él, pero sí no se llegan a reabsorber por completo debido a la misma densidad que tienen. Estudios histomorfométricos e histológicos nos van a demostrar que existe una constante remodelación alrededor de las partículas de estos heteroinjertos en los 6 y 12 meses de existencia del injerto. Existe una mínima reneumatización del seno maxilar que se observó al utilizar heteroinjertos comparándolos con autoinjertos en seguimientos a 3 años utilizando ortopantomografías. Entonces, por su misma densidad, por su misma resistencia, tenía una mínima reneumatización del seno maxilar. Debemos de recordar que el seno tiene una cierta presión por el aire que respiramos que puede provocar una neumatización del mismo. Estos heteroinjertos son osteoconductivos, como habíamos dicho, por lo que las células y los factores de crecimiento, así como la irrigación responsables de la formación de hueso, van a provenir de las paredes del seno maxilar. Y aloinjertos óseos, los aloinjertos que son tomados de seres de la misma especie, de un humano, para ser colocado en otro humano. Nuestro ejemplo que utilizamos en la clínica es el OraGraft de la compañía Livened Health. Este OraGraft es procesado utilizando la tecnología patentada AlloWash-XG de la compañía Livened Health, que logra una desinfección y limpieza del injerto, logrando una calidad y seguridad del mismo. Tiene varias aplicaciones clínicas. Lo vamos a utilizar para elevaciones de seno maxilar, preservaciones de cresta ósea, preservaciones de alveolos, regeneraciones de defectos óseos, reconstrucciones craneofaciales. Vamos a ver cómo funciona este AlloWash-XG. Mediante este procedimiento,
los elementos sanguíneos y el 99% de la médula ósea y los lípidos existentes en el tejido óseo son diluidos y eliminados del tejido. Este material de injerto se va a limpiar con soluciones fundamentales que van a pasar todo a lo largo de la matriz ósea y van a permitir ir eliminando todos esos material celular que existe en el injerto. Este exhaustivo régimen de limpieza y desinfección va a permitir eliminar o dejar inactivos a los virus, hongos y bacterias que se encuentran también dentro del injerto, como lo vemos en la imagen del lado izquierdo. Estos lavados, varios procedimientos de lavados van eliminando todos estos materiales y van dejando inactivos a estos virus, hongos y bacterias. Y con esto se va a permitir eliminar los residuos procesados mediante la centrifugación del mismo material. A lo sencilla que una vez que está empaquetado el material, se va a realizar la esterilización. Esto mediante una dosis controlada y validada de radiación gamma que se va a administrar a bajas temperaturas, logrando con esto un nivel de esterilización de 10 a la menos 6 de sal, que es el nivel de capacidad de garantizar una esterilización, y esto no va a comprometer sus propiedades biomecánicas ni bioquímicas del material. Y también se utiliza un método de preservación que se conoce como Preservon, en donde se utiliza una solución de preservación de glicerina patentada también por la compañía Lineage Health, en donde es un método de preservación a temperatura ambiente que nos va a ahorrar valioso tiempo quirúrgico. Nos va a permitir mantener hidratado al injerto, el material de injerto, conservando así su resistencia biomecánica del mismo. Nos va a permitir que tenga el mismo comportamiento funcional al compararse con injertos procesados por medios convencionales. También esto hace que el material tenga la capacidad de que no se requiera descongelar ni de rehidratar una vez que lo vamos a utilizar, lo cual permite que el material pueda ser preservado a temperatura ambiente, lo cual es muy importante para nosotros los clínicos el poder tener en stock este tipo de material. Y estas moléculas de glicerina están diseñadas para reemplazar el contenido libre de agua de la matriz de hueso. Y este material de injerto se va a centrifugar para eliminar el excedente de glicerina. Evidencia histológica de regeneración periodontal, donde se ha visto la presencia de hueso nuevo, ligamento periodontal y cemento radicular, sí se han reportado en casos tratados con estos injertos autógenos y también en algunos ejemplos de injertos desmineralizados seco-congelados. Se ha demostrado buen potencial osteoconductivo, buena estabilidad del material en el sitio donde nos colocamos y buena aceptación por los tejidos adyacentes. Ya dijimos la esterilización del nivel sal de 10 a la menos 6 y se va a poder almacenar a temperatura ambiente. Ejemplos, rellenando un defecto, tratando de lograr una regeneración de un defecto periodontal. Una reconstrucción de una cresta ósea, utilizando también un material de membrana reabsorbible de colágeno. Y nos vamos a la elevación del seno maxilar, que es el tema que nos lleva el día de hoy. Para esto vamos a tener principalmente dos técnicas, el acceso lateral y la técnica crestal. El acceso lateral debemos de considerar la posición mesiodistal del seno maxilar, la localización del piso del mismo, determinar también la posición ideal de la ventana donde la vamos a realizar y la posición y cantidad de encía queratinizada para no eliminar esta encía de protección en el paciente. También la presencia o ausencia de dientes y muy importante la posición de las raíces de los mismos. La ventana de hueso se va a determinar por el tamaño y localización del seno maxilar. Se puede realizar con una pieza quirúrgica recta a 50,000 revoluciones por minuto, utilizando fresas de carburo o fresas de diamante, y también se puede utilizar un instrumento piezoeléctrico. Como vemos aquí, una imagen donde no vamos a tener vértices, sino vamos a tener bordes redondeados, donde vamos a tener acceso ir desgastando la cortical de hueso para tener acceso a la membrana sinusal. Existen dos tipos de ventana, una elevada o desplazada, donde el hueso presente en esa ventana que estamos realizando lo vamos a desplazar hacia la parte interna del seno maxilar,
y una antrostomía completa o total donde removemos ese pedazo de hueso, desplazando solamente la membrana. Smiler en 97 nos dice que la remoción o no de la cortical no va a tener repercusión en el éxito del tratamiento. Debemos de utilizar siempre un instrumental diseñado y adecuado para la técnica y mantener siempre el elevador en contacto directo con el hueso para no lastimar la membrana. Como vemos en estas imágenes, vamos desplazando, vamos despegando esa membrana del piso del seno maxilar. Vamos viendo nosotros que la integridad de la membrana, también le vamos pidiendo al paciente que vaya respirando para ver que no haya ninguna perforación. Si no hay perforación, al meter aire el paciente por la nariz, se va a desplazar la membrana hacia la parte interna. Estos esquemas son de una técnica bien realizada de elevación del seno maxilar. Tenemos donde se va realizando la ventana ósea, la antrostomía. Vemos el desplazamiento del hueso en la tabla vestibular hacia el interior de la cámara del seno maxilar, creando ahora un techo, y el relleno, pero siempre llegando hasta la pared interna del seno maxilar. Uno de los grandes errores en la técnica es no llegar a la pared interna, queda membrana adherida al piso del seno maxilar y con la presión de aire se neumatiza y podemos tener parte del implante que estamos colocando sin hueso a su alrededor. Pedimos, como les decía, que el paciente vaya respirando para ver que se vaya desplazando la membrana del seno y así ver que no exista ninguna perforación. Debe existir una calidad óptima y un grosor mínimo de 3 a 5 milímetros para poder preparar para colocar implantes dentales de 3 a 5 milímetros de cresta de hueso. Y se recomienda siempre proteger la membrana sinusal durante la preparación de los lechos de los implantes dentales para no perforar la membrana, como vemos aquí. Vamos a colocar el material del injerto y del implante dental. El injerto de hueso se debe ir colocando primero hasta la parte más interna del seno maxilar para así no dejar áreas sin rellenar y no debe de compactarse demasiado como hemos visto porque puede cohibir la vascularización de la zona. Posteriormente, ya que se colocan los implantes dentales, se termina de colocar el injerto de hueso y ya determinaremos si es necesario o no colocar una membrana reabsorbible. Aquí vemos cómo ya está colocado el injerto en la parte interna, cómo seguimos rellenando la cavidad hasta cubrir los implantes completamente. Y los implantes obviamente siempre deben de quedar bien firmes. La sutura del caso. Y la técnica crestal, que es la otra técnica que se puede realizar, es un procedimiento quirúrgico menos invasivo para lograr el aumento del seno maxilar. Es propuesto por Tatum en el 86 y perfeccionado por Somers en el 94. Puede utilizarse por uno o varios implantes. Puede contar con una cresta residual con una altura de 5 a 6 milímetros, que es lo que recomiendan los autores. Somers en el 95 nos dice que debe de existir una cresta residual no menor a 5 milímetros, utilizando una trefina de 5 milímetros de diámetro interno, se realiza una estectomía. El cilindro de hueso que se obtiene se va a empujar hacia el interior de la cámara del seno maxilar utilizando nuestro tomo de punta cóncava y un malé, un martillo quirúrgico, y se van a utilizar injertos de hueso para rellenar el sitio. Esta es la técnica original descrita por Somers, en donde se hace la trefina. El bloque de hueso se empuja hacia la cavidad interna del seno. Estos cilindros de hueso empujan la membrana del seno maxilar y vamos empujándolo con el material del injerto. Se puede hacer la colocación inmediata si tenemos nosotros una cantidad adecuada de hueso alveolar. Se expande también el sitio con osteotomos e idealmente la punta del osteotomo no debe de rebasar el nivel del piso del seno maxilar, como vemos aquí. El osteotomo va penetrando, va logrando la fractura del piso del seno, pero nunca pasa la punta del osteotomo hacia el interior de la cavidad del seno para evitar daño en la membrana sinusal y se pueden colocar los implantes. El único riesgo que yo veo en esta técnica es que podemos obtener cualquiera de estos tres resultados. En los tres vamos a tener hueso, en los tres se va a ver muy parecida a la vista radiográfica, pero en uno vamos a tener mayor hueso alrededor del implante que en otros. Realmente la única manera de verlos es meter un endoscopio por la nariz del paciente y ver que estemos realizando bien la técnica. Un caso clínico donde vamos a quitar un molar primario que ha estado años en la boca del paciente y ya dio de sí, pero sí provocó algo de destrucción de pérdida de hueso. Vamos a lograr la elevación del seno con los osteotomos de punta cóncava y un aloinjerto, en este caso Oragraph de la compañía Leibniz Health. Con los osteotomos vamos entrando sin rebasar el piso del seno maxilar y vamos metiendo material de injerto de hueso.
Colocamos el implante y suturamos el caso. Podemos sellar con un cianoacrilato quirúrgico también. Vemos la radiografía, cómo hemos logrado la elevación de la membrana del seno maxilar mediante una técnica crestal. Para concluir, sabemos que es una técnica sensible que va a requerir una óptima preparación médica y quirúrgica. Los aloinjertos óseos actualmente van a permitir una buena estabilidad de los tejidos y han demostrado tener un adecuado potencial osteoinductivo. La utilización de diferentes materiales de injerto óseo va a permitir obtener resultados óptimos en la técnica de elevación del piso del seno maxilar. Y la técnica crestal para la elevación del piso del seno siempre sí es un procedimiento predecible, especialmente cuando la cresta alveolar residual tiene por lo menos un grosor de 5 milímetros de altura. Esto logra que aumente el éxito de los implantes colocados en zonas maxilares posteriores. Pues no me resta más que agradecer a la compañía LiveNet Health, a todo el equipo de LiveNet que me ha apoyado, a Clarissa Ogando, a Kimberly Dorch, a David Adamson, a Ralph Gosby, a Frederick Paislon, saludarlos desde acá de la Ciudad de México, a la compañía, a Conectores Dentales también por su apoyo, Berta, Saúl, como siempre, mi amistad y mi agradecimiento. A recordar que es el mes de la donación de órganos, por favor, muy atentos a esto y agradecerles a ustedes el que nos hayan acompañado en esta tarde.